Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y estamos con la serie Lámpara es a mis pies tu palabra. Queremos darle una felicitación muy especial en este día 15 de mayo a todos los maestros que escuchan el programa. Y si usted conoce a algún maestro por ahí en su familia, pues felicítelo. Hoy es el día de los maestros. El tema en esta mañana es causas de la incredulidad. ¿Por qué es que no creemos en Dios? Bueno, hay diferentes causas de por qué de nuestra incredulidad. Pero recuerda que tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes una familia que queremos orar por ti. Queremos orar juntos. Nos puedes llamar, nos puedes mandar un mensaje, un audio por WhatsApp. Ya conoces el teléfono 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Mándanos tu petición de oración y vamos a orar juntos a Dios por eso. A cualquier hora que tú lo necesites, estamos 24/7 para ti. También te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto López estaremos con ustedes compartiendo un tema más, un consejo bíblico para la familia, causas de la incredulidad. Y bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Pues el título de la serie lo tenemos en el Salmo 119-105. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios viene a ser como una lámpara que nos guía. Imagínese usted en el interior de una cueva totalmente oscuro y usted enciende una lámpara. Entonces la luz podrá guiarle. Así es la palabra de Dios en nuestra vida. Es una lámpara que nos guía por el camino. También hay mucha ignorancia. ¿Por qué no leemos las Escrituras? La palabra de Dios viene a ser como un manual de vida. Cuando usted compra un coche, viene un manual y el manual le dice, le da las instrucciones de cómo funciona, cómo usarlo. Bueno, nosotros siendo la creación de Dios, y si usted ya tiene a Cristo en su corazón, forma ser parte de su familia, ya es hijo de Dios. Dios nos da un manual y ese manual es la Biblia. Pero, ¿qué sucede? Sucede como ese manual del coche que pues ahí está en el coche, en la guantera, pero nunca lo abrimos. Tal vez lo hacemos cuando hay alguna emergencia y buscamos rápidamente qué es lo que podemos hacer. Y es triste saber que en la mayoría de las casas hay una Biblia. Ahí está ese manual de vida. Dice Mateo 22-29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Todos en esta mañana estamos parados en donde estamos por las decisiones que hemos tomado en el pasado. Las diferentes personas que nos educaron y nos formaron fue lo que somos hoy cada uno de nosotros. Las diferentes decisiones que tomamos en el pasado son donde nos dejan o bien parados o mal parados el día de hoy. Si usted tomó buenas decisiones, si tomó decisiones sabias de acuerdo a la palabra de Dios, pues entonces usted está muy bien parados. Ahí en Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Cuando usted empiece a leer la palabra de Dios y a ponerla en práctica en su vida va a empezar a mejorar. No quiero decir que por ser hijo de Dios no va a tener problemas va a haber,
La vida nos va a presentar muchas situaciones y a veces muy difíciles y muy complicadas. Pero cuando usted lea la palabra de Dios, la atesore en su corazón, cuando haya un problema en su vida, el Espíritu Santo va a traer a su mente aquella porción de la palabra que lo va a ayudar a salir adelante. Yo le invito en este día, 15 de mayo, a empezar a leer su Biblia. Si usted lee solamente un capítulo diario, empieza en Génesis y termine en Apocalipsis, de pasta a pasta. Si usted lee un capítulo diario, en 4 años va usted a poder leer la Biblia. Dele gracias a Dios porque aquí en nuestro país podemos tener una Biblia sin ningún problema, podemos leerla sin mayor problema. Hay países y hay lugares donde está prohibido leer la palabra de Dios. Así es que nosotros tenemos esa bendición tan grande de tener ese manual de vida que Dios nos ha dejado para salir adelante. Recordando que es como una lámpara que nos va a alumbrar a donde quiera que vayamos. Le invito en esta mañana, lea su Biblia. La palabra de Dios le va a hacer sabio. Va usted a vivir de una mejor manera. Va a empezar a entender lo que Dios quiere para usted y para su vida. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es que usted va a tener una vida buena, agradable y va a ir en el camino a la perfección. Si usted todavía no es cristiano, yo le invito en esta mañana a arrepentirse de todo corazón, pedirle a Dios que le perdone y empiece a leer su palabra. Buenos días, hermano José, adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Nos gozamos junto con ustedes al oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Lámpara es a mis pies y el tema Causas de la incredulidad. Familia, bendecimos a los maestros en su día que también nos acompañan en esta mañana. Pero veamos qué es la incredulidad. ¿Recuerdan al apóstol Pablo en Romanos 3:3 que nos dice, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? El apóstol Pablo le recuerda a los judíos que el beneficio mayor de ser judío consistía en que le había confiado la palabra de Dios. De aquí surge otra pregunta. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? También significa ser infieles. Su incredulidad o infidelidad anula la fidelidad de Dios. Cuando Dios se mantiene fiel a su palabra, Primera de Corintios 1:9 nos lo dice. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y en Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Dice, porque fiel es el que lo prometió. Así que una de las formas para salir de la incredulidad es por ignorar la Biblia, siendo indolentes, ya que ella nos da a conocer al Dios nuestro de la creación. Marcos 10:6 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. O sea, Él nos hizo desde el principio y es nuestra única regla de fe y conducta. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo presenta los resultados prácticos de la justificación de los creyentes, la declaración de parte de Dios de que son justos con base en la fe. La frase justificados por la fe sigue como adjetivo que describe la acción previa a la cláusula principal. Tenemos paz para con Dios. La paz con nosotros
ha sido iniciada por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual queda demostrado por la justicia hecha por Dios. El creyente no es responsable de tener paz en el sentido de producirla, sino en el sentido de disfrutarla. Santiago 3:13 nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago hace la pregunta retórica. Sabio describe a una persona con discernimiento moral y habilidad en los asuntos prácticos de la vida. Entendido se refiere a la percepción intelectual y a la grandeza científica. La sabiduría no se mide mostrando y mencionando los títulos académicos, sino por los hechos. No es un asunto de adquirir la verdad en conferencias, sino de aplicarla a la vida. La buena conducta y las buenas obras se reflejan mejor en la humildad de la sabiduría y la sabia mansedumbre. Veamos otra rama de la incredulidad, la insolencia, orgullo intelectual. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Decía el Señor Jesucristo allá en Juan 5, 46 y 47. El Señor les habla de Moisés, a quienes ellos, los judíos, decían seguir. Los condenaría porque habían quebrantado el pacto que él instituyó ignorando a la persona de quien escribió Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Implica que ellos pensaban que la salvación vendría por hacer buenas obras y cumplir la ley. Si los judíos realmente creían en Moisés, creerían en Cristo, puesto que Moisés escribió acerca de él. Jesús no se refirió aquí a ningún pasaje en particular. Génesis 3:15, 22:18, 49:10. Ni a ningún tipo específico como la Pascua, el maná, la roca, las ofrendas o el sacerdocio. Él simplemente anunció que el Antiguo Testamento claramente se refiere a él, puesto que la revelación de Moisés fue repudiada. Lucas 16, 29 al 31. También lo fueron las palabras de Jesús, Juan 5, 30 al 44. Estos pasajes podemos leerlos en casa. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros. Por eso quiero compartirles que ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y compartan. Les invitamos a congregarse en una iglesia para escuchar la palabra de Dios y así evitar la incredulidad y corregir este problema escudriñando y estudiando sobre este tema. Pero si no tienen una iglesia en donde congregarse, llámenos y nosotros les ayudaremos para que se contacten por medio del WhatsApp 811-590-9879. Pero preparémonos porque ya está listo Pedro. Adelante, Pedro. Gracias, mi hermano José, y continuamos con el tema en esta mañana, causas de la incredulidad. Decíamos que la Biblia es un manual de vida. La Biblia nos da muchos consejos para vivir mejor. Y pues una de las causas que no nos dejan acercarnos a la palabra de Dios es el pecado, la impureza. La impureza es amar el pecado y vivir en él. Hay gente que
no lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y de esta manera, pues va a ser difícil. Dice Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, 19 al 20. Pues una forma de salir de la impureza y de salir del pecado es acercarse a Dios mediante su palabra. La palabra de Dios, como decíamos hace unos momentos, es viva y eficaz y trae diferentes consejos, y uno de los mejores consejos que la Biblia nos da es en cuanto al matrimonio. Si usted está casado, bueno, la Biblia le va a dar consejos. ¿Para qué? Para que tenga un mejor matrimonio, para que puedan llevarse bien. ¿Por qué hay tantos divorcios hoy en día? La gente no lee la palabra de Dios y no sigue sus consejos. Tenemos ahí en Efesios, si usted tiene una Biblia en casa, busque ahí en el Nuevo Testamento, el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, del versículo 25 en adelante. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es un excelente consejo que nos da la palabra de Dios. Tenemos que amar de tal forma que tenemos que entregarle nuestra vida a nuestra esposa y no andarnos quejando por todo. Dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí es donde vemos que es muy importante en el matrimonio leer la Biblia cada quien por su cuenta, pero también leerla juntos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es decir, somos una sola carne, así es que tenemos que amar a nuestra esposa como amamos a nuestro cuerpo. Ya en el verso 33 dice de la siguiente manera: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Vemos cómo la palabra de Dios nos hace un hincapié muy marcado para los hombres a amar a su mujer. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es muy interesante que la palabra de Dios nos invita a los hombres a amar a vuestras mujeres, y a la mujer le dice que respete a su marido. En la palabra de Dios no hay ningún texto que diga que la mujer ame a su marido, aunque sí hay un texto donde dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Pero es interesante esto, porque en Efesios dice que la mujer respete a su marido. Dios a la mujer le ha dado un corazón muy sensible, que no es necesario decirle que ame a su marido, porque ellas de manera natural lo van a hacer. Su esposa lo ama por el solo hecho de ser su esposo. La Biblia solo les menciona y les da el consejo: respete a su marido. Así es que, mujeres, este es un gran consejo que les da la palabra de Dios: respetar a su marido. Y marido, ame a su mujer. Hay otro texto que nos dice que la trate como a vaso más frágil. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un corazón sensible. El hombre es más práctico, es un poquito más rudo, pero la palabra de Dios nos invita a tratarlas de la mejor manera. Por eso es que es muy importante que usted empiece a leer la palabra de Dios, empiece a buscar esos consejos bíblicos para su vida que le ayudarán a vivir mejor, que le ayudarán a tomar mejores decisiones. Y qué mejor que pudieran leer la Biblia en casa como familia.
leerla juntos. Estos, pues, los hará una familia sabia, una familia que escucha la palabra de Dios y la pone por orden en su vida. Así es que les invitamos en esta mañana a empezar a leer de manera sistemática la palabra de Dios. Muchas gracias. Felicidades, maestro. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por tu participación. Y continuamos con la serie Lámpara a mis pies y el tema Causas de la incredulidad. Familia, así como hay formas para quitar de nuestras vidas la incredulidad, también la indiferencia, que es parte de ella. La solución es la misma: buscar en la palabra de Dios la solución. Por ejemplo, Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si el cristiano espera con preocupación el tribunal de Cristo, se debe al hecho de que el amor divino no se ha perfeccionado en él todavía. La palabra perfecto tiene la misma fuerza que la idea de cabalidad expresada en 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. Y 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La experiencia madura del amor de Dios, alcanzada por la experiencia o práctica de amarse unos a otros, es incompatible con el temor y lo elimina del corazón. Las palabras lleva en sí castigo expresan en forma precisa que el temor conlleva un tipo de tormento que en realidad es su propio castigo. Parece irónico, pero el que no ama se siente culpable y tiene miedo de enfrentarse a su juez. Pero el cristiano que ama no tiene nada que temer y se libra del tormento que puede traer consigo la falta de amor. No obstante, el amor del creyente es esencialmente un resultado. La manera de ser de una persona demuestra sus cualidades. Lucas describe las cualidades de un buen cristiano. Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hechos 11:24. Tenemos una ilustración del 27 de diciembre de 1957. Billy Graham dice: cuando acepté a Cristo hace 20 años, en una cruzada muy parecida a esta que estamos dirigiendo, pasé al frente con otras 400 personas. El día siguiente, un columnista de uno de los periódicos dijo que eso era el resultado de una agitación emocional y que nadie perseveraría. Sin embargo, yo sé que en este momento 11 ministros están predicando el Evangelio y que ellos fueron convertidos aquella noche. Ellos eran exactamente como yo era, muchachos alocados, y ahora son predicadores y consideran ese acontecimiento como su crisis, precisamente como yo lo considero. En la ciudad de Nueva York he encontrado muchos caballeros que ahora son directores de actividades religiosas en dicha ciudad, los cuales fueron convertidos hace 40 años mediante la predicación de Billy Sunday. Uno de los personajes más notables de ese acontecimiento es el doctor Henry Van Dusen, quien es el presidente de la Unión Teológica Seminary. Juan 1:16. Veamos también la indiferencia, no temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. El rey Salomón escribió
que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Principio es la palabra en hebreo resit, que significa comienzo. No se puede obtener el conocimiento de las cosas espirituales si se comienza en el lugar incorrecto y rechazando el temor del Señor, es decir, reconocer el carácter de Dios y responder con reverencia, confianza, adoración, obediencia y servicio. Resit también significa la culminación. La esencia del conocimiento verdadero es el temor a Dios. Separado de Él, la persona queda en la ignorancia en cuanto a las cosas espirituales. Romanos 1:22, Efesios 4:18 y 1 de Pedro 1:14. Esto es para leer en casa. Familia, nos despedimos bendiciéndoles en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Reciban un afectuoso saludo de todo el equipo de Suena Familiar y no se pierdan el próximo viernes con el tema Las verdades de la Biblia en la ciencia. Hasta la próxima. Saludos. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that